Hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. Nos vamos a continuar nuestra clase que desafortunadamente les tuve que dejar un poquito antes la clase pasada por irme a la famosa vacuna y pues, ahí les volví un cachito, pero estuvo bien, estuvieron muy bien los que hacen el trabajo, ¿eh? A las 9:40 ya había yo salido, o sea, muy rápido. Luego le tocó a mi esposa el domingo y fuimos y no había nadie. Entonces en una hora salió en lo que entró, le sacaron sus datos, le vacunaron y la media hora que hay que esperarse y vámonos. Estuvieron muy bien aquí en el estado, ¿eh? Trabajaron, no sé si así estuvieron en los demás lugares, porque pusieron 6 lugares para vacunar. Pusieron este aquí en la ENEP Aragón y el otro allá en Plaza Jardín. Esos dos era en coche nada más. Entonces no tenías que hacer cola más que en tu coche. Entonces te ahorrabas el frío, el calor, todo. Muy bien. Y ellos se ahorraron las sillas y todo lo que meten, ¿no? Pusieron creo otro aquí en la bola y otros 3 más, no sé dónde. Entonces, bueno, pasado el susto, que no pasó nada, no se siente nada. Afortunadamente, eh, no hubo reacción, ni en mi esposa ni en mí. Mínimo, casi nada de que te duele la cabeza, nada, ni me dolió la cabeza, ni me aflojé del estómago, ni nada, de nada. Entonces les agradezco su comprensión y pues hoy tenemos nada más 50 minutos, entonces vamos a pegarle duro a esas 50 minutos. Nos habíamos quedado revisando precisamente un ejercicio que nos daba 3 libras masa y nos decía que lo expusiéramos, que obtuviéramos su fuerza en el sistema inglés, en el sistema CGS y en el sistema internacional. Entonces fuimos viendo cómo se hace, que hay que convertir las libras masa en, en libras fuerza. Para lo que fue en unidades inglesas es metiendo el factor de conversión y ya nos da directamente. Para el CGS hay que convertir las libras masa en gramos y aplicarle la aceleración de gravedad en sistema CGS, que son 980.665 centímetros por segundo al cuadrado, y ya lo tenemos en forma de dinas. Igual para el de sistema internacional, convertimos las libras masa en kilogramos, multiplicamos por la aceleración de la gravedad, 9.80, 665 metros sobre segundo al cuadrado, y nuestro resultado ya está en newtons. Entonces tenemos ya determinada la fuerza, cómo calcular la fuerza, y decíamos que lo que seguía era aplicar esa fuerza, que es la que nos va a generar una presión sobre un área, ¿no? Entonces, fíjense, sí, puesto que en la ecuación 221 que nos está... La ecuación 221 es fuerza igual a masa por aceleración de la gravedad. Y se puesto que la ecuación 221, fuerza igual a masa por aceleración de la gravedad, expresa la fuerza ejercida sobre una masa sometida a la acción de la gravedad, la fuerza desarrollada por una masa de fluido sobre un área de apoyo o fuerza por unidad de área, también se obtiene con esta ecuación. O sea, tenemos ya la fuerza, tenemos el contenedor que tiene una masa de un fluido, y ya de hecho la masa del mismo fluido tiene ya una fuerza, una presión. En la figura 221, que es esta, se muestra la columna estacionaria. No sé si esto habíamos entrado a explicarlo, creo que no recuerdo, recuérdenme. A ver, se las explico y me dicen si ya lo habíamos visto, si no, para brincármelo. Creo que no. Si tenemos un recipiente, en este caso un rectángulo,
que tiene un área 2 igual a un área 1 igual a un área 0. Las tres áreas son iguales, tiene una altura H2, y luego aquí subdividimos la altura H2 en H1 para sacar esta presión 1 y H3 para sacar la presión 2. P0 decimos que es la presión atmosférica y esta es la fuerza, la fuerza que estamos aguantando aquí, que a la hora que la aplicamos sobre una área se convierte en una presión. Creo que no lo habíamos explicado. Dice, en la figura 2.1.2 se muestra una columna estacionaria de un fluido de altura H2 metros, y una sección transversal de área constante A en metros cuadrados, y todas son iguales, como pueden ver. A igual a 0, igual a 1, igual a 2. A, el área, es igual al área 0, al área 1 y al área 2. La presión por encima del fluido es P0 en newtons por metro cuadrado. Aquí tenemos la presión en newtons por metro cuadrado. Es decir, podría ser la presión de la atmósfera que lo rodea. En cualquier punto del fluido, digamos H1, esta debe soportar todo el fluido que está por encima de dicho punto. Se puede demostrar que en cualquier punto de un fluido inmóvil o estático, las fuerzas son iguales en todas direcciones. Además, para un fluido en reposo, la fuerza por unidad de área o presión es igual a todos los puntos a una misma altura. Por ejemplo, a una distancia H1 del nivel superior, la presión es igual en todos los puntos del área de corte transversal A1, que es este que tenemos aquí. Y a su vez, la masa total del fluido que está a una altura H2 es H2 por el área, por la densidad del fluido. Lo que obtenemos son los kilogramos totales de fluido, que a la hora que nosotros lo multiplicamos por la gravedad, al sustituirlo en la ecuación de fuerza igual a m por g, entonces tenemos la masa del fluido por su aceleración de la gravedad, y entonces tenemos kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Ya es una fuerza, es una presión que estamos aplicando por unidad de área, y esa fuerza por unidad de área está medida en pascales, o sea, en newtons por metro cuadrado. Entonces, podemos calcular la presión aquí arriba, la presión aquí en medio, la presión acá abajo. La presión va a ser la misma en toda la zona a esa misma altura. Y lo que hacemos para calcularlo es multiplicar la altura por el área, por la densidad, y de esa manera obtengo la masa. La multiplico por la gravedad y obtengo la fuerza. La divido entre el área de sección transversal y obtengo una presión. ¿Sí está claro? En newtons por metro cuadrado. Dice, la presión sobre A2 esta sería la presión sobre A2. Si yo pongo altura 2, ¿qué es esta? Altura 2 por el área, por la densidad y por la gravedad, me da la fuerza. La divido entre el área y tengo la presión. Dice, esta es la presión sobre A2 debido a la masa del fluido que está por encima en el contenedor que tiene el fluido. Sin embargo, para obtener la presión total P2 sobre A2 debe añadirse la presión P0 que soporte el fluido. Es decir, para que yo saque la presión aquí, tengo que sacar la presión de todo el fluido más la presión atmosférica. Y entonces ya tengo mi presión total. Dice, para calcular P1 va a ser H1 rho G más P0. P1, si ven, aquí lo estoy sacando a una altura H1. Entonces, para poder sacar su presión, simplemente multiplico su altura por la densidad por la gravedad y le sumo, esa es la presión que tengo, rho GH, en el punto 1. Le tengo que sumar, igual que a la 2, la presión atmosférica, de la presión atmosférica que rodea al recipiente. Si yo saco la otra, la de abajo, la P2 tomando H3, entonces si yo sumo la presión de H3 más la presión de H1, me debe dar igual
a la presión total con H2, ¿no? La diferencia de presión entre los puntos 2 y 1 es la presión en 2, que es H2 rho G más P0 menos H1 rho G P0. Es decir, la diferencia de alturas por la densidad y por la gravedad en sistema internacional y por G entre GC, igual la diferencia de alturas por la densidad entre G entre GC para sistema inglés. Puesto lo que determina la presión de un fluido es la altura vertical del mismo, la forma del recipiente no afecta a la presión. Por eso en la figura 222, que es esta que está aquí abajito, la presión P1, que es la que soportan cada uno de estos recipientes, es la misma en el fondo y equivale a H1 rho G más P0. H1, que es la altura, rho, que es la densidad que tienen del fluido que tienen cada uno de ellos, y G, que están sujetos a la acción de la gravedad. Entonces, independientemente de la forma, la presión en estos recipientes va a ser la misma. De aquí viene un ejemplo, dice, presión en un tanque de almacenamiento. Un tanque de almacenamiento contiene petróleo de densidad 917 kilogramos por metro cúbico o 0.917 gramos por centímetro cúbico. El tanque tiene una altura de 3.66 metros o 12 pies y está abierto a la atmósfera. Aquí está. La atmósfera es una atmósfera, tenemos petróleo, abajo tenemos agua, este tiene 10 pies y el agua tiene 2 pies, con una presión de la atmósfera absoluta en la superficie. El tanque está lleno de petróleo con una profundidad de 10 pies y también contiene 2 pies de agua en la parte inferior. Calcule la presión en PA, en libras por pulgada cuadrada absolutas, a 3.05 metros de la superficie y en el fondo del tanque. O sea, quieren que saquemos qué presión hay aquí, la P1 y luego la P2. Entonces, ¿qué hacemos? Primero se hace un diagrama del tanque, ya lo tenemos. Tanque con una abertura, abierto a la atmósfera, lleno de petróleo, 10 pies. Abajo hay agua, 2 pies. Y tenemos aquí P1, P2 y P0. Entonces, primero se hace un diagrama del tanque, como se muestra en una figura anterior. La presión P0 es una atmósfera, o 14.696 libras por pulgada cuadrada en sistema inglés. Como vamos a resolver el sistema internacional, es 1.01325 por 10 a la 5 pascales, una atmósfera. Es equivalente a esto. Con base en la ecuación 226, se usa primero las unidades en sistema inglés y después en sistema internacional. O sea, P1, que es la que queremos calcular primero, aquí vamos en la del petróleo. La altura 1 por la densidad del petróleo, G entre GC, son 10 pies de altura. Densidad 917. Nos lo están dando en kilogramos por metro cúbico. Entonces hay que convertir esos kilogramos por metro cúbico a libras masa por pie cúbico. Hay que hacer la conversión. Y finalmente, G entre GC, G es una libra fuerza por libra masa y una libra fuerza equivale a 144 pulgadas cuadradas por pie cuadrado. Entonces, esa equivalencia es simplemente para poder tener mi presión en libras por pulgada cuadrada absoluta, como me las están pidiendo. En el caso del sistema internacional es lo mismo, tenemos el equivalente de los 10 pies son 3.05 metros, la densidad del petróleo son 917 kilogramos por metro cúbico y la aceleración de la gravedad 9.8066 metros por segundo al cuadrado. Más la presión en pascales, porque esto me da kilogramo metro sobre segundo, me da newton sobre metro cuadrado, me da en pascales, entonces tengo que sumarle en pascales. El resultado de este, más 1.0132, me da el resultado total en pascales. A ver, vamos a detenernos un poquito aquí. Dudas que tengan.
¿Cómo saco la presión en 1? ¿Cómo saco la presión en 2? ¿Qué dudas pudieran tener o se han generado aquí? Levanten su mano y las contestamos antes de continuar. Porque pues yo me agarro como taravilla explicándoles, pero no es la misma velocidad que el cerebro capta para madurar y entender. Heriberto Sandoval, adelante Heriberto. Dime. Yo nada más tengo una duda porque me confundí. Sí. Ahí en las tablas creo que decía que hay una fórmula para sistema internacional y otra para sistema inglés, ¿no? Sí, son cálculos parecidos, pero hay que tomar diferentes elementos. ¿Cuál es la duda, Heriberto? Bueno, quería ver si me lo podía poner otra vez para tomar el apunte y sacarme la duda de cómo lo estaba haciendo. Claro, con gusto. Mira, vámonos otra vez al libro. ¿Está? No sé si sea este el que querías ver aquí o en el ejercicio, Heriberto. No, ahí, pero por ejemplo, ahí P2 menos P1 es para dar la presión total, ¿verdad? Caída de presión, ¿sí? Si esa es la caída de presión total. Si ves aquí, es diferencia de presión entre los puntos 1 y 2. Los puntos 1 y 2 sería el punto de aquí arriba y el punto de aquí abajo, o sea, la diferencia que tienes en el fluido. O sea, P2 menos P1, que equivale a simplemente hacer la diferencia de las alturas y multiplicarlo por la densidad y por la gravedad, H2 y H1. H2 es esta y H1 es esta. Como lo que quieres sacar es esta presión aquí, nos estamos sacando la presión aquí en P1, con eso, P2 menos P1. Estás sacando H2, le estás quitando H1 y estás sacando la presión que hay aquí. No, espérame. Si H2 le estás quitando H1, a ver, vamos, mira, yo les había puesto, a ver, esto creo que te va a poder ayudar. Déjame, me latió que eso era lo que iba a haber un poquito de confusión. Fíjate, ayudando un poco a esto que estamos viendo, aquí viene una explicación, está bien en el Valiente. Por ejemplo, aquí tenemos igual una presión atmosférica. Esto es para ayudar a lo que te estoy explicando. La presión atmosférica que se ejerce sobre un fluido. Entonces, cuando yo quiero sacar la presión aquí adentro, voy a tener que tener la presión de aquí más la presión que ejerce esta columna de mercurio, por ejemplo. Y vamos a suponer que acá es aire, ¿no? Entonces, con esto voy a poder sacar la presión. Aquí la condición es que la presión en A, la presión en B es igual a la presión en C. O sea, esta presión se mantiene igual, una vez que yo le he calculado. Y haciendo un balance de momentum aquí, la presión acá adentro es la presión de A más la presión, el peso específico del fluido al que se le quiere medir la presión, por la altura, que en este caso viene siendo HF. HF es la altura del fluido al que se le quiere medir la presión. Fíjate, presión de A es igual al peso específico, o sea, peso específico no es otra cosa sino la densidad por la gravedad. La densidad el peso específico es densidad por gravedad, o sea, es ρg, y ya nomás multiplicas por H, que es esta. Aquí esto está lleno, vamos a decir que si es aire, está lleno de aire, y entonces la altura del aire aquí, partiendo de que aquí es la misma presión, me da la presión que tengo de este lado. Y eso necesariamente tendrá que ser igual a la presión que tengo del lado derecho. O sea, de aquí para acá. O sea, en el punto B, punto C, esta presión, ¿cómo la saco? Delta Z, que está aquí, es la altura. Espérame que aquí ya se me borró. La altura, vamos a subirla. La altura delta Z
por su peso específico de este, vamos a decir que fuera mercurio, el peso específico que damos que es densidad por gravedad, ρg, es ρgh siempre, ρg, bueno, h aquí le llaman z, acá sí le llamaron h, ρgz es el peso de esta columna de mercurio que tienes aquí, es la presión que está ejerciendo el mercurio sobre este contenido de aire. Pero para que conservar esto que estoy diciendo, que tengan la misma presión, que sea una igualdad, hay que hay que sumarle la presión atmosférica. Entonces, presión atmosférica más presión del mercurio va a ser igual a la presión del aire más la presión del sistema. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí está claro esto? Porque ahorita nos vamos al ejemplo que estamos viendo y van a ver que es lo mismo. Entonces, ya de aquí puedo despejar cuál es la presión acá. Y entonces lo único que hago es presión atmosférica, y aquí si ven, es delta Z por el peso específico del componente o de la mezcla M, que dijimos que era mercurio, la M de mercurio, y el otro es peso específico del otro fluido que tengo acá adentro, por su altura. Aquí lo vemos, PM es presión atmosférica, presión en el punto A, diferencia de altura del líquido medidor, altura del fluido que se requiere medir la presión y peso específico del fluido medidor. Entonces, lo que estoy haciendo ahorita en el tanque imagínate que el tanque de petróleo es o sea, lo que está ejerciendo es la presión atmosférica más la presión de este fluido que está ejerciendo sobre el agua. Entonces, regresando a nuestro problema, para no hacerte más bolas, esta delta P que estoy sacando aquí es la altura 2 menos la altura 1, y lo que estoy sacando es mi diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. La diferencia de ese delta P es la presión que tengo entre el punto 2, que viene siendo este aquí, y el punto 1 que está aquí arriba. Para yo sacar la presión total de todo el fluido, es ρgh, densidad por la altura total, a ver, otra vez, ρgh es, vamos a hacerlo, aquí está, es la presión en 2 es ρgh más P0. Tal vez si lo hacemos te quede más claro, para que no haya duda. Vamos a sacar la presión en 2, es no, es que no sé si tengamos la altura 2, creo que no la tenemos aquí. No nos dan aquí la altura. Bueno. La presión total es esta. Aquí dice, mira, para obtener la presión total P2 en A2 debe añadirse la presión P0. O sea, la presión total aquí es H2 por ρ, por la densidad, por la aceleración de la gravedad, por la altura total. Y esa es la presión que tengo aquí en 2. Pero a esa le tengo que sumar P0. Aquí está. Y ya me da en pascales. La diferencia de presiones, aquí está diciendo entre el punto 2 y 1, pues es P2 menos P1. Sería la presión que tengo aquí en 2 menos la presión en 1. Esa sería mi delta P que tengo aquí. Y esa la saco simplemente restando las alturas y multiplicándola por la densidad y por la gravedad, por la aceleración de la gravedad. Para no hacernos tantos líos, si yo quiero sacar mi presión, vamos a suponer, en el petróleo, que es este que estamos viendo acá abajo, yo voy a tener la densidad del petróleo por la aceleración de la gravedad, me da el peso específico, por la altura. Entonces ahí tengo la presión ρgh, que es esta presión que tengo aquí, ρgh, es la presión en 1.
Se ve más claro en el sistema internacional, está muy clarito, es la altura por la densidad por la gravedad, y a esa le sumo la presión cero, que es la misma que te estaba yo explicando en el otro ejercicio. Aquí, para la presión 1, esta que está aquí, a la presión que está ejerciendo el petróleo, le tengo que sumar la presión que está ejerciendo la atmósfera. Y ahí tengo la presión aquí en 1, es esta que estoy calculando aquí. La altura 305 o 10 pies, ¿qué es esto? 10 pies o 305 de altura. Densidad del petróleo 917 kilogramos por metro cúbico. Aceleración de la gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso me está dando mi presión en el punto 1 y le tengo que sumar la presión atmosférica, que es 0, que es una atmósfera, y dijimos que una atmósfera equivale a 1.01325 por 10 a las 5 pascales. Entonces, una vez que se la sumo, entonces mi presión total es 1.287 por 10 a las 5 pascales, o en sistema inglés 18.68 libras por pulgada cuadrada absolutas. Que aquí, si te das cuenta, como tengo esto en pies, mi densidad me la dan en kilogramos por metro cúbico, la tengo que convertir. 1 kilogramo por metro cúbico equivale, o sea, tengo que convertirlo a libras. Entonces, para convertirlo en libras, multiplico por 62.43 libras por pie cúbico para tenerlo en libras masa. Pero luego tengo que convertir esas libras masa en libras fuerza. Y ya que tengo esto en libras fuerza, como el resultado me lo piden en libras por pulgada cuadrada absoluta, una libra fuerza equivale a 144 libras, pulgadas cuadradas por pie cuadrado. Acuérdate que un pie tiene 12 pulgadas. Si yo multiplico 12 por 12 me da 144 pulgadas cuadradas por cada pie cuadrado. ¿Sí está claro? O sea, son conversiones que tengo que hacer en sistema inglés. En sistema internacional es directo. Aquí no, aquí tengo que convertir primero la densidad en libras masa, luego en libras fuerza. Y acuérdense que aquí el factor de conversión es 32.64 entre 32, me da 1. Con la diferencia que aquí puedo yo convertir las libras masa con este factor a libras fuerza. Pero en libras fuerza yo tengo necesidad ahora no de tenerlo en pies, sino en pulgadas cuadradas. Entonces tengo que convertir los pies, que son pies cuadrados, a pulgadas cuadradas. Entonces un pie tiene 12 pulgadas. Un pie cuadrado tiene 144 pulgadas cuadradas. Y entonces ahora sí ya, de esta manera puedo lograr mi resultado en libras por pulgada cuadrada, y una libra fuerza por pulgada cuadrada es 14.696, ya puedo tener mi resultado en libras por pulgada cuadrada absoluta. ¿Qué duda tienes todavía aquí? O si quieres lo hacemos con la calculadora para que le vayas entendiendo y vayas viendo cómo da los resultados. ¿Cómo quieres que lo hagamos? ¿Sí quedó claro con esto? ¿Qué es lo que estamos haciendo? O sea, apenas estamos sacando la... Sí, ya quedó. Mira, estamos sacando apenas la presión aquí en 1. Ahorita vamos a sacar la otra presión que es en el agua y vamos a hacer el mismo procedimiento para calcular P2 en el fondo del tanque, que es agua, ya no es petróleo. Acuérdate que en este de arriba el petróleo, la densidad son 917 kilogramos por metro cúbico, pero para el agua es 1 gramo por centímetro cúbico o 1 kilogramo por metro cúbico. Entonces la presión del agua es la altura total, que es 2, por la densidad del agua. Aquí una vez más, para el sistema inglés, tengo que convertir a libras fuerza, que está en pies cuadrados, y luego pies cuadrados a pulgadas cuadradas, y a eso aumentarle la presión atmosférica
que son 18.68 libras por pulgada absoluta. Llevando a cabo este cálculo, más 18 me da 19.55 libras por pulgada cuadrada. Más claro, en el sistema internacional tenemos que para el agua son 2 pies o 61 centímetros, 0.61 metros. Como la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, si convertimos 1 gramo por centímetro cuadrado a kilogramos por metro cúbico me da 1000. Muy fácil. Le pones un factor de conversión aquí, dices 1000 gramos, 1 kilo. Y de este lado vas a tener 1 metro, tiene 100 centímetros, pero es al cubo. Entonces 10 a la 6 te queda 10 a la 6 menos 10 a la 3 que tenías acá abajo, te queda 10 a la 3, entonces te quedan 1000, ¿sí? 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad del agua, por la aceleración de la gravedad, más la presión 1 que habíamos calculado, que es de 1.287, porque esta presión la está ejerciendo ya el petróleo. El petróleo está ejerciendo aquí una presión, se la tengo que sumar al agua. Así como al petróleo le tuve que sumar la presión de la atmósfera, aquí le tengo que sumar al agua la presión que está ejerciendo el petróleo sobre el agua. Entonces le sumo 1.287 por 10 a la 5, que es el valor de P1 del petróleo, y entonces ya con eso tengo mi presión total en el fondo. Tengo ya la presión 2. La presión manométrica en el fondo va a ser igual a la presión absoluta menos una atmósfera. ¿Qué es la presión manométrica en el fondo? Pues le estoy quitando la presión 2 de una atmósfera, le estoy quitando, espérame, aquí está en libras por pulgada cuadrada, ¿no? Tengo 19.55, que es la presión 2, le estoy quitando la presión manométrica, 14.696 libras fuerza por pulgada cuadrada, para poder obtener la presión manométrica en el fondo de la presión absoluta. Vamos a ver espérenme, nos regresamos aquí al valiente, y creo que vale la pena esto que estamos viendo aquí. Cuando nosotros estamos metiendo presiones, vamos a recordar brevemente lo que son el concepto de presión. Fíjense, esto que estamos viendo ahorita es presión hidrostática, por eso yo siempre digo ρGH, o en este caso peso específico, que es densidad por gravedad por la altura. Si yo quiero saber la presión a esta altura, simplemente pongo la altura y el peso específico. Peso específico no es otra cosa sino la densidad por la gravedad. Y ya tengo el peso específico, lo multiplico por la altura y sé cuánto mide la presión en este punto. Dice, de lo anterior se deduce que la presión en todos los puntos de un plano horizontal en el seno de un es la misma. La presión atmosférica. El aire también produce sobre la superficie terrestre una presión análoga a la presión hidrostática, debido a su peso, llamándosele así a dicha presión como presión atmosférica. La presión atmosférica varía según los puntos de la superficie terrestre. Al nivel del mar, la presión atmosférica es de 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, o análoga a la que produciría una columna de 760 milímetros de mercurio sobre un centímetro cuadrado de superficie. Acuérdense que la presión la podemos poner en diferentes unidades. Aquí, 760 milímetros de mercurio equivalen a 1.033 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. ¿Qué es eso? Pues aquí nos da, si ponemos mercurio y un tubo, vamos a ver que esto sube 760 milímetros, eso equivale a una atmósfera. Y la presión atmosférica es la presión que se ejerce por el aire sobre nosotros. A esto recibe el nombre
el nombre de normal, es presión atmosférica y se mide con un instrumento denominado barómetro. Luego, la presión manométrica, que es la que nos están poniendo aquí, es una presión atmosférica como, usando la presión atmosférica como referencia, la presión manométrica es una medida de fuerza por unidad de área ejercida por un fluido por encima de la presión atmosférica. Esta presión se mide en aparatos llamados manómetros, mismos que ya conocemos, ¿no? Presión de vacío es una presión menor a la atmosférica y se mide también en unidades en milímetros o en pulgadas de mercurio de vacío. Cuando hablamos de presión atmosférica, aquí tenemos en ambos casos la presión, pero esta que les enseñaba hace rato le llamamos manométrica cuando el fluido ejerce una presión y comprime. Y entonces aquí decimos que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Cuando hay vacío, quiere decir que el fluido, aquí estamos ejerciendo ya un vacío, y entonces la presión absoluta aquí es igual a la atmosférica menos la presión de vacío. Aquí es más porque es mayor esta presión que tenemos aquí, es positiva. Este es de vacío, es menos. Entonces, ahí está el concepto de presión absoluta que nos está metiendo el libro ahorita. Y si lo ponemos en un esquema para relacionar todas estas presiones, decimos, por ejemplo, aquí tenemos la atmosférica. Una presión atmosférica. Esta es presión mayor que la atmosférica. Una presión atmosférica normal, que sería aquí. Si es menor, le llamo presión de vacío. Si es mayor, le llamo presión manométrica, como la que usamos para medir la presión de las llantas. Y si yo parto desde el vacío hasta la manométrica, esa le llamo presión absoluta. Incluye la presión manométrica. Entonces, esta relación de presiones no hay que olvidarlas. La presión absoluta va a ser una presión mayor a la atmosférica, que incluye la manométrica y la atmosférica. La absoluta la obtengo, como vimos aquí, sumando la presión atmosférica más la presión manométrica. Es como medimos las llantas de un coche. Lo que medimos es esta presión que tiene el aire de la llanta. Cuando yo hago vacío en el laboratorio, necesito una bomba que quite presión, y entonces a la presión atmosférica le estoy quitando esta presión, por eso es menos, pero también es relacionado con la presión absoluta. Entonces, las mediciones las hacemos normalmente con manómetros o piezómetros. Miren, aquí sí, este es el ejemplo que les estaba dando hace rato. Y entonces aquí la presión va a ser la atmosférica más que ejerce el mercurio, y la presión de este será la presión de A más la presión que ejerce el aire. Y ya de ahí podemos partir para hacer nuestra resolución de problemas. Bueno, espero que esta les haya servido para explicar esto de las presiones. Son cosas muy simples para hacer cálculos de manera hidrostática. Tenemos que entender bien lo que estamos haciendo aquí. Para yo sacar esta presión de petróleo, multiplico densidad del petróleo por la altura del petróleo por la aceleración de la gravedad. ρGH. Y le sumo P0. Y ya tengo mi presión aquí en 1. Para sacar mi presión acá en 2, le tengo que sacar la presión al agua, que es ρGH, ρ, densidad del agua, G, aceleración de la gravedad, H, esta altura. Y le tengo que sumar la presión del petróleo, y entonces ya con eso tengo mi presión aquí abajo. ¿Sí? Es esta última, miren. Esta es la presión del agua más la presión 1, que es la presión del petróleo que había yo calculado acá. Entonces, de esa manera tengo forma de poder determinar mis cálculos de presión en diferentes fluidos. Déjenme ver cómo andamos de tiempo.
Ya casi se acabó. Quisiera, si son tan amables, de que me dijeran, después de haber visto este ejemplo, si todavía hay alguna duda. Yo sé que a lo mejor hay dudas, las vamos a ir resolviendo, vamos a empezar a hacer ya un par de ejercicios de hidrostática, nos vamos a auxiliar ¿cómo se llama? De uno de los ejercicios que viene aquí en el Jankoplis, pero también nos vamos a auxiliar de ejercicios que vienen en el Valiente. En el Valiente vienen aquí muchos ejercicios, más adelantito para fluidos, que nos van a ayudar a acabar de entender cómo se comporta un fluido cuando es estático, cuando no se mueve. Hay un ejemplo aquí que estoy jalando ahorita, no lo vamos a hacer ahorita, simplemente se los voy a enseñar, de una mezcla de diferentes fluidos que están en una tubería y que podemos calcular tomando esta misma filosofía de cómo funcionan los fluidos estando estancados, sin movimiento. Y aunque sean diferentes fluidos, podemos determinar la presión de cada uno de ellos. Déjenme ir más rápido, ya está acabando el tiempo. Y con eso vamos a arrancar la clase que sigue, que nos toca el viernes, no, el miércoles, de 7 a 9. Ahí está. Es miren. Aquí si ven, vamos a empezar con vamos a ver, es lo mismo concepto que tenemos esta presión atmosférica, dice, encontrar la presión en A, acá, y aquí tenemos mercurio, luego aquí tenemos gasolina, y luego acá tenemos agua. Entonces, con este ejercicio vamos a ir haciendo lo siguiente. Aquí en el punto E, la presión es la atmosférica, 586 milímetros de mercurio, pero luego tengo un punto F y un punto D, tengo que calcular mi presión en el punto F. ¿Cómo lo voy a sacar? Aquí tengo el peso específico del mercurio, entonces lo voy a multiplicar por la altura, por 18 más 12, 30, por 30, punto 30, y voy a tener mi presión en F, que es la misma que en D. Luego, como aquí me va a hacer vacío, en la gasolina le voy a sacar su presión de vacío, restándole a la presión que yo tenga aquí en D, Rho, densidad de la gasolina, que son 700 kilogramos por metro cúbico, el peso específico por la altura, que son 12 centímetros, y con eso voy a tener cuánto tengo de presión aquí en G. Esa presión en G va a ser la misma presión en C. Ya teniendo la misma presión en C, me queda claro que esta presión en C es la misma que esta presión aquí en H. Entonces, pero teniendo ya la presión en C, si ven, ya saqué la presión que tenía en el aire, en el mercurio, en estos dos puntos donde hacen frontera con la gasolina, y aquí donde hace frontera con la gasolina, con el agua. Y entonces de esta manera lo único que me va a quedar pendiente es la presión aquí en A, y puedo determinar cuál es la presión. Aquí viene explicado, está muy bonito, aquí viene explicado con el planteamiento de cómo ir sacando el balance de fuerzas y cómo vamos a ir haciendo los cálculos. Esto lo vamos a ir haciendo ya con calma el miércoles que nos toca, o sea, mañana. Mañana de 7 a 9 arrancamos con este ejercicio y con espero que nos quede claro lo que vimos el día de hoy. Vamos a detener la grabación porque ya se nos acabó.